Bienvenidos a este espacio de tranquilidad, donde las historias del pasado nos acompañan suavemente hacia el descanso. Hoy vamos a viajar juntos hacia la antigua Roma para conocer la fascinante vida de uno de los personajes más extraordinarios de la historia, Cayo Julio César. Esta no es una historia común, es un relato que nos llevará paso a paso por los senderos de poder, las intrigas políticas y los momentos más íntimos de un hombre que cambió para siempre el curso de la civilización. Imaginen por un momento las calles empedradas de Roma, el murmullo lejano de las conversaciones en el foro y el eco suave de los pasos sobre el mármol. Antes de comenzar este viaje relajante por la historia, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si este contenido les está ayudando a relajarse, si encuentran paz en estas historias nocturnas, los invito a suscribirse a nuestro canal. Es una forma maravillosa de asegurarse de que nunca se pierdan estos momentos de tranquilidad. También, si sienten que esta historia les está trayendo calma, dejen un like. Eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que buscan estos momentos de paz antes de dormir. Nos encantaría saber, en los comentarios, cuál es su personaje histórico favorito o simplemente cómo se sienten mientras escuchan estas historias. Y no olviden compartir este video con alguien que también necesite un momento de tranquilidad. Finalmente, activen la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto cada vez que tengamos una nueva historia relajante para ustedes. Ahora sí, dejemos que nuestras mentes viajen suavemente hacia la Roma antigua. Corría el año 100, aproximadamente, antes de nuestra era. Roma era ya una potencia, pero aún no el imperio que conocemos. Las calles de la ciudad eterna bullían con una mezcla de comerciantes, soldados, esclavos y ciudadanos libres. En este mundo de contrastes y ambiciones, nació Cayo Julio César, en una familia patricia de antigua tradición, pero de fortuna modesta. El pequeño Julio creció en el barrio de la Suburra, un área popular de Roma donde los edificios se alzaban en varias plantas y donde se mezclaban todas las clases sociales. Su casa familiar no era la más lujosa, pero tenía ese aire de dignidad que caracterizaba a las familias de abolengo romano. Desde muy pequeño, César mostró una inteligencia brillante y una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Su madre, Aurelia, era una mujer de carácter fuerte y gran sabiduría. Pasaba largas tardes enseñándole a su hijo las tradiciones familiares, contándole historias de sus antepasados e inculcándole los valores de la antigua Roma. César escuchaba con atención cada palabra, absorbiendo no solo el conocimiento, sino también la manera elegante en que su madre se expresaba. Los días de César transcurrían entre las lecciones, con sus tutores griegos, quienes le enseñaban retórica, filosofía y literatura. Era común, en las familias romanas, acomodadas contratar maestros griegos, pues se consideraba que tenían la mejor educación. César destacaba especialmente en el arte de la oratoria, mostrando desde joven esa capacidad de persuasión que lo acompañaría toda su vida. Por las mañanas temprano, cuando Roma aún despertaba lentamente, César solía caminar por los jardines de su casa, reflexionando sobre las lecciones del día anterior. Su mente trabajaba constantemente, analizando cada concepto, cada idea, cada posibilidad. Ya entonces, mostraba esa ambición que lo caracterizaría, pero era una ambición templada por la educación y el respeto hacia las tradiciones. Su padre, también llamado Cayo Julio César, era un hombre tranquilo que había ocupado algunos cargos menores en la administración romana. No era un político brillante, pero sí
un ciudadano respetado que conocía bien los entresijos del poder romano. Las conversaciones entre padre e hijo se extendían frecuentemente hasta altas horas de la noche, mientras el joven César absorbía cada consejo, cada anécdota, cada lección sobre la compleja política romana. Durante su juventud, César fue testigo de las tensiones que sacudían la República. Roma vivía momentos de gran inestabilidad política, con enfrentamientos constantes entre diferentes facciones. Los optimates, la aristocracia conservadora, luchaban por mantener sus privilegios tradicionales, mientras los populares buscaban reformas que beneficiaran a las clases más bajas. Estas luchas no eran abstractas para César. Las vivía de cerca, las respiraba en el ambiente de su hogar. Su tío, Cayo Mario, había sido uno de los líderes más prominentes del Partido Popular. Mario era un general famoso por sus reformas militares y por sus victorias contra enemigos externos e internos de Roma. Aunque había muerto cuando César era muy joven, su legado pesaba sobre la familia. Ser sobrino de Mario significaba estar marcado políticamente, significaba cargar con las expectativas y también con las sospechas de sus enemigos. César crecía escuchando las historias sobre su famoso tío, sobre sus batallas, sus triunfos y también sus errores. Su madre le relataba con detalle cómo Mario había transformado el ejército romano, cómo había permitido que los ciudadanos más pobres se alistaran como soldados profesionales, cambiando para siempre la naturaleza del poder militar en Roma. Estas historias despertaban en el joven César una fascinación por la estrategia militar y por las posibilidades que ofrecía el poder. Pero César no solo heredó el legado político de Mario, también heredó su inteligencia estratégica y su capacidad para entender las corrientes profundas de la política romana. Desde muy joven, comprendió que en Roma el poder no se obtenía solo con buenas intenciones, sino que requería alianzas cuidadosamente construidas, recursos económicos y, sobre todo, el apoyo del pueblo. La educación de César no se limitaba a los libros y las lecciones formales. Roma misma era su gran escuela. Observaba cómo funcionaba el Senado, cómo se desarrollaban los juicios en el foro, cómo los magistrados ejercían sus funciones. Cada día le ofrecía nuevas lecciones sobre el poder, sobre la naturaleza humana, sobre las complejidades de gobernar una ciudad que se había convertido en el centro del mundo mediterráneo. Sus primeros años transcurrían así, entre el estudio, la observación y la reflexión. César iba formando lentamente su carácter, su visión del mundo y sus ambiciones. No sabía aún que estaba destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia, pero ya mostraba todas las cualidades que lo llevarían a alcanzar las cimas del poder romano. A medida que César crecía, Roma experimentaba cambios profundos que marcarían no solo su destino personal, sino el de toda la civilización occidental. Los últimos años de su adolescencia coincidieron con uno de los periodos más turbulentos de la República Romana. Las tensiones entre las diferentes facciones políticas se habían intensificado hasta convertirse en verdaderas guerras civiles que desangraban la ciudad. Lucio Cornelio Sila, el gran rival de Mario, había regresado de sus campañas en Oriente, convertido en el hombre más poderoso de Roma. Su victoria sobre Mario y sus seguidores había sido completa y despiadada. Las listas de proscripción, esas terribles listas de enemigos políticos, condenados a muerte, se habían convertido en una realidad cotidiana en Roma. Cada mañana,
Los ciudadanos se acercaban nerviosamente al foro para comprobar si sus nombres aparecían en las tablillas que significaban una sentencia de muerte inmediata. César, por su parentesco con Mario, se encontraba en una posición extremadamente delicada. Su familia había sido marcada por la facción silana y cada día que pasaba aumentaba el peligro. Aurelia, su madre, vivía en constante preocupación por la seguridad de su hijo. Las noches se habían vuelto largas y angustiosas en la casa familiar, donde cada ruido en la calle podía significar la llegada de los soldados de Sila. Fue durante estos meses de terror cuando César demostró por primera vez esa combinación única de valor y prudencia que lo caracterizaría toda su vida. En lugar de huir de Roma o intentar pasar desapercibido, decidió enfrentar la situación de frente. Solicitó una audiencia con Sila, algo que muchos consideraron una locura. Sus amigos y familiares le suplicaron que reconsiderara su decisión, pero César había tomado ya su determinación. La audiencia con Sila se desarrolló en el palacio que el dictador había establecido como su residencia oficial. César, vestido con su mejor toga y acompañado únicamente por un esclavo, caminó por los pasillos marmóreos, mientras los pretorianos lo observaban con desconfianza. Sabía que cada paso podía ser el último, pero su rostro no mostraba el menor signo de temor. Sila recibió al joven César en su despacho privado, un lugar decorado con los trofeos de sus múltiples victorias militares. El dictador, ya entrada la cincuentena, observó detenidamente a este muchacho que se atrevía a presentarse ante él sin haber sido convocado. Durante varios minutos, ambos hombres se estudiaron en silencio, cada uno evaluando al otro, cada uno tratando de descifrar las intenciones de su interlocutor. Finalmente, Sila habló con esa voz que había ordenado la muerte de miles de romanos. Preguntó a César qué esperaba obtener de esa audiencia, por qué un sobrino de Mario se atrevía a aparecer ante él sin garantías de seguridad. César respondió con una serenidad que sorprendió incluso al experimentado dictador. Explicó que no venía a pedir clemencia ni a traicionar la memoria de su tío, sino a ofrecer sus servicios a Roma, independientemente de quién la gobernara. La conversación se extendió durante más de una hora. Sila, que había conocido personalmente a Mario y sabía reconocer el talento político, se dio cuenta de que tenía ante sí a un joven extraordinario. César no solo mostraba una inteligencia excepcional, sino también esa rara combinación de principios firmes y pragmatismo político que caracteriza a los grandes líderes. Al final de la audiencia, Sila tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En lugar de incluir a César en las listas de proscripción, Sila decidió ponerlo a prueba. Le ofreció un cargo menor en la administración romana, una posición que le permitiría demostrar sus capacidades sin alcanzar aún una influencia peligrosa. César aceptó inmediatamente, comprendiendo que esta era su oportunidad de comenzar su carrera política sin tener que renunciar a sus principios ni traicionar la memoria de su familia. Los meses siguientes fueron de aprendizaje intenso para César. Su trabajo en la administración romana le proporcionó un conocimiento íntimo de cómo funcionaba realmente el poder en Roma. Descubrió que más allá de las grandes declaraciones y los discursos pomposos del Senado, el verdadero gobierno de Roma dependía de una compleja red de relaciones personales, favores intercambiados y compromisos cuidadosamente negociados. Durante este periodo,
César también comenzó a desarrollar sus propias redes de contactos. Comprendió que en Roma nadie podía triunfar en solitario, que el éxito político requería aliados fieles y recursos económicos. Comenzó a cultivar amistades entre jóvenes de su generación que, como él, tenían ambiciones políticas. Estos primeros contactos se convertirían más tarde en la base de su poder político. Uno de sus primeros amigos importantes fue Marco Porcio Catón, un joven de ideas conservadoras, pero de gran integridad personal. Aunque más tarde se convertirían en rivales políticos irreconciliables, durante estos primeros años mantuvieron una amistad basada en el respeto mutuo y en largas discusiones sobre filosofía y política. César admiraba la firmeza de principios de Catón, mientras que éste reconocía la brillantez intelectual de César. También durante este periodo, César conoció a Pompeyo, que ya entonces se había ganado el apodo de Pompeyo el Grande por sus victorias militares. Pompeyo era varios años mayor que César y había alcanzado ya una posición prominente en la política romana. Entre ambos se estableció una relación compleja, mezcla de admiración, rivalidad y respeto mutuo. César estudiaba cuidadosamente los métodos de Pompeyo, aprendiendo tanto de sus éxitos como de sus errores. La vida social de César durante estos años también comenzó a mostrar esa faceta suya que tanto fascinaría a sus contemporáneos. Era conocido por su elegancia personal, por su manera refinada de vestir y por su capacidad para brillar en las conversaciones sociales. Las damas de la alta sociedad romana comenzaron a fijarse en este joven patricio que combinaba inteligencia, ambición y un indudable atractivo personal. Su primera relación sentimental importante fue con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, quien había sido uno de los aliados más cercanos de Mario. El matrimonio con Cornelia no solo satisfacía los sentimientos de César, sino que también tenía importantes implicaciones políticas. Al casarse con la hija de Cinna, César reafirmaba su lealtad hacia la facción popular y establecía vínculos con otras familias que habían sufrido bajo el régimen de Sila. La boda se celebró según todas las tradiciones romanas, con una ceremonia que reunió a las familias más importantes de la facción popular. César, vestido con la toga praetexta, recibió a Cornelia en su casa familiar, mientras los invitados celebraban con banquetes que se extendieron durante varios días. Era una unión que prometía no solo felicidad personal, sino también importantes ventajas políticas para el futuro. Sin embargo, la muerte de Sila cambió nuevamente el panorama político romano. El dictador, que había renunciado a todos sus poderes extraordinarios el año anterior, murió de muerte natural en su villa de Cumas. Su desaparición dejó un vacío de poder que diferentes facciones trataron inmediatamente de llenar. Los antiguos seguidores de Mario, que habían vivido años de terror y exilio, comenzaron a regresar a Roma reclamando la restitución de sus propiedades y honores. César se encontró de repente en una posición mucho más favorable. Ya no era simplemente el sobrino de un enemigo del régimen, sino uno de los herederos políticos de una tradición que había recuperado legitimidad. Sin embargo, también comprendió que esta nueva situación traía consigo nuevas responsabilidades y nuevos peligros. Los antiguos partidarios de Mario esperaban que César tomara un papel activo en la restauración de su facción, mientras que los antiguos silanos lo observaban con renovada desconfianza. Durante estos meses de transición, César tomó una decisión
que revelaría mucho sobre su carácter y su visión política. En lugar de sumarse inmediatamente a las demandas de venganza de los antiguos marianos, propuso un enfoque más moderado. Argumentaba que Roma necesitaba reconciliación, no más venganzas, y que sólo a través del consenso se podría construir un futuro estable para la República. Esta posición le granjeó tanto admiradores como enemigos. Algunos lo vieron como un político sabio y maduro, capaz de superar las rencillas del pasado en favor del bien común. Otros lo consideraron un traidor a la memoria de su tío, un joven ambicioso dispuesto a sacrificar los principios familiares por conveniencia política. César soportó estas críticas con serenidad, convencido de que su enfoque era el correcto tanto para Roma como para su propia carrera política. Fue durante este periodo cuando César comenzó a desarrollar su particular estilo oratorio. Sus discursos en el foro se caracterizaban por una elegancia que combinaba la pasión con la razón, la emoción con la lógica. No era un orador que buscara impresionar con gritos o gestos dramáticos, sino que prefería convencer a través de argumentos cuidadosamente construidos y presentados con una gracia natural que cautivaba a sus audiencias. Sus primeras intervenciones públicas importantes se centraron en temas de justicia y administración. César defendía reformas que mejoraran la eficiencia del gobierno romano sin alterar fundamentalmente las estructuras tradicionales de la República. Proponía cambios graduales, cuidadosamente pensados, que pudieran contar con el apoyo de diferentes sectores de la sociedad romana. Esta estrategia política demostró ser muy efectiva. César comenzó a ser visto como un líder emergente de la nueva generación, alguien capaz de superar las divisiones del pasado y ofrecer soluciones innovadoras a los problemas de Roma. Su popularidad crecía tanto entre el pueblo como entre ciertos sectores de la aristocracia, una combinación inusual que pocos políticos romanos habían logrado alcanzar. Los años que siguieron marcaron el verdadero despegue de la carrera política de César. Roma había entrado en una nueva era de relativa estabilidad tras los tumultos de las guerras civiles, y esto creaba oportunidades para los jóvenes políticos ambiciosos que supieran aprovecharlas. César, que ya había demostrado su habilidad para navegar las aguas turbulentas de la política romana, se dispuso a escalar posiciones dentro del cursus honorum, esa escalera de magistraturas que todo romano ambicioso debía recorrer. Su primer cargo importante fue el de cuestor, una magistratura que tradicionalmente se ocupaba de las finanzas públicas. César solicitó ser destinado a Hispania Ulterior, una de las provincias más lejanas del Imperio Romano. Esta decisión sorprendió a muchos de sus contemporáneos, que esperaban que prefiriera permanecer en Roma, cultivando sus contactos políticos. Sin embargo, César había calculado cuidadosamente las ventajas de este destino provincial. El viaje hacia Hispania fue toda una aventura para el joven César. La ruta terrestre atravesaba los Alpes y las tierras de la Galia, regiones que más tarde conocería íntimamente. Durante las largas jornadas de viaje, César aprovechaba para estudiar los territorios que atravesaba, observando las costumbres de los pueblos locales, la geografía del terreno, las fortificaciones de las ciudades. Todo este conocimiento se almacenaba cuidadosamente en su memoria, formando un archivo mental que le sería invaluable en el futuro. Una vez en Hispania,
César se dedicó con extraordinaria diligencia a sus funciones como cuestor. La provincia tenía problemas financieros importantes, con un sistema de recaudación de impuestos ineficiente y corrupto. En lugar de limitarse a administrar la situación existente, César implementó reformas profundas que mejoraron significativamente los ingresos provinciales. Su trabajo fue tan efectivo que las autoridades romanas comenzaron a considerarlo como uno de los administradores más competentes de su generación. Pero César no se limitó a las tareas administrativas. Aprovechó su estancia en Hispania para estudiar el arte militar, acompañando a las tropas en sus patrullas por las regiones fronterizas y observando de cerca cómo funcionaba el ejército romano en campaña. Los veteranos legionarios, inicialmente escépticos ante este joven patricio de Roma, pronto desarrollaron un profundo respeto por su inteligencia, su valor personal y su genuino interés por el bienestar de los soldados. Durante las noches, en su tienda de campaña o en la residencia oficial del cuestor, César se dedicaba a estudiar los escritos de los grandes generales del pasado. Leía y releía los comentarios de Alejandro Magno, analizaba las tácticas de Aníbal, estudiaba las reformas militares de Mario, pero no se trataba de un estudio puramente teórico, sino que comparaba constantemente estas enseñanzas con sus propias observaciones sobre el terreno. Fue durante estos meses en Hispania cuando César tuvo una experiencia que, según muchos historiadores, marcó profundamente su visión del destino. Visitando un templo dedicado a Hércules en Gades, la actual Cádiz, César contempló una estatua de Alejandro Magno. Según las crónicas de la época, se sintió profundamente conmovido al reflexionar sobre todo lo que el conquistador macedonio había logrado a una edad en la que él, César, aún no había realizado nada verdaderamente memorable. Esta reflexión no lo desanimó, sino que intensificó su determinación. Comprendió que tenía que acelerar su carrera política si quería alcanzar las cimas del poder mientras aún era joven. A partir de ese momento, sus planes se volvieron más ambiciosos y sus movimientos más calculados. Cada decisión que tomaba tenía como objetivo último el poder supremo, aunque esto no fuera evidente para sus contemporáneos. Su regreso a Roma tras completar exitosamente su questura fue recibido con gran expectación. Las noticias de su competente administración en Hispania habían llegado antes que él, y tanto sus partidarios como sus rivales políticos esperaban ver cuál sería su siguiente movimiento. César no los decepcionó. Inmediatamente se presentó como candidato a edil, una magistratura que le permitiría organizar juegos públicos y construir obras de infraestructura. La campaña para la edilidad fue la primera ocasión en la que César desplegó completamente sus habilidades como político popular. Comprendió que para triunfar en Roma no bastaba con tener el apoyo de la aristocracia, sino que era fundamental conquistar el favor del pueblo. Sus discursos en el foro comenzaron a incluir promesas de grandes espectáculos públicos, de distribuciones gratuitas de alimentos, de obras públicas que proporcionarían empleo a los ciudadanos más pobres. Pero organizar estos espectáculos requería enormes sumas de dinero, mucho más de lo que la fortuna familiar de César podía proporcionar. Fue entonces cuando demostró otra de sus grandes habilidades políticas, su capacidad para obtener financiación, a través de una compleja red de préstamos, sociedades comerciales y acuerdos con ricos comerciantes.
César logró reunir los fondos necesarios para sus ambiciosos planes. Los juegos que organizó como edil fueron recordados durante décadas como algunos de los más espectaculares que Roma había visto jamás. No se limitó a las tradicionales carreras de carros o combates de gladiadores, sino que introdujo innovaciones que cautivaron al público romano. Organizó cacerías de animales exóticos traídos desde África, representaciones teatrales con los mejores actores de la época y banquetes públicos que alimentaron a miles de ciudadanos. Uno de los eventos más recordados fue una recreación naval en un lago artificial construido especialmente para la ocasión. Dos flotas de barcos de guerra, tripuladas por gladiadores y prisioneros de guerra, representaron una famosa batalla histórica ante los ojos asombrados de decenas de miles de espectadores. El espectáculo fue tan impresionante que incluso los senadores más conservadores tuvieron que reconocer el genio organizativo de César. Pero César no se contentó con impresionar al pueblo con espectáculos. También utilizó su posición como edil para impulsar reformas prácticas que mejoraran la vida cotidiana de los ciudadanos romanos. Supervisó la reparación de calles y acueductos, mejoró el sistema de distribución de alimentos y estableció nuevos mercados que facilitaron el comercio en la ciudad. Estas mejoras tangibles consolidaron su popularidad entre las clases trabajadoras de Roma. Durante este periodo, César también profundizó sus estudios retóricos. Sabía que en Roma el poder político dependía en gran medida de la capacidad oratoria y se propuso convertirse en uno de los mejores oradores de su generación. Contrató a los mejores maestros de retórica, tanto romanos como griegos, y practicaba sus discursos durante horas cada día. Su estilo oratorio se fue refinando hasta convertirse en algo único. A diferencia de otros oradores de su época, que preferían un estilo grandilocuente y lleno de artificios, César desarrolló una manera de hablar más directa y natural, pero igualmente efectiva. Sus discursos combinaban argumentos racionales con apelaciones emocionales y tenía la rara habilidad de adaptar su mensaje a cada audiencia específica. Las veladas en casa de César se convirtieron en eventos muy solicitados en la sociedad romana. Reunía en su hogar a intelectuales, artistas, políticos y comerciantes, creando un ambiente de conversación estimulante donde se discutían tanto los grandes temas del momento como los chismes más picantes de la ciudad. Estas reuniones le permitían mantener el pulso de la opinión pública romana y al mismo tiempo influir sutilmente en ella. Su vida personal durante estos años también experimentó cambios significativos. Su matrimonio con Cornelia se había convertido en una unión profundamente feliz y la llegada de su hija Julia llenó de alegría su hogar. César, que podía ser implacable en la política, se mostraba como un padre tierno y dedicado. Pasaba largas horas jugando con su pequeña hija, enseñándole las primeras letras, contándole historias de héroes antiguos. Sin embargo, la tragedia golpeó su vida familiar cuando Cornelia murió tras una breve enfermedad. La pérdida devastó a César, que había encontrado en su esposa no solo una compañera amorosa, sino también una consejera política inteligente. El funeral de Cornelia fue uno de los eventos sociales más importantes de ese año en Roma, con miles de ciudadanos acompañando el cortejo fúnebre hasta el lugar de cremación. César
honró la memoria de su esposa con un discurso fúnebre que conmovió profundamente a todos los presentes. Era inusual que se pronunciaran elogios fúnebres para mujeres jóvenes, pero César insistió en rendir este homenaje público a Cornelia. Su discurso, lleno de emoción genuina, pero también cuidadosamente construido desde el punto de vista retórico, consolidó su reputación como orador excepcional. La muerte de Cornelia también marca el final de una etapa en la vida de César. Ya no era el joven promisorio que había comenzado su carrera política bajo la sombra de las guerras civiles. Se había convertido en una figura establecida en la política romana, con una base sólida de apoyo popular y una reputación de competencia administrativa y brillantez intelectual. Sus enemigos políticos comenzaron a tomarlo en serio como una amenaza potencial. Los optimates, la facción conservadora del Senado, observaban con creciente preocupación cómo César combinaba el apoyo popular con la habilidad política y los recursos económicos. Sabían que esta combinación había sido históricamente peligrosa para el orden tradicional romano. Por su parte, César era plenamente consciente de la resistencia que comenzaba a generar entre los sectores más conservadores. Lejos de desanimarlo, esto lo motivaba aún más. Comprendía que había llegado el momento de dar el siguiente paso en su carrera política, un paso que lo acercaría significativamente al poder supremo que secretamente ambicionaba. Los últimos meses de su edilidad los dedicó a preparar cuidadosamente su siguiente movimiento político. Estudiaba las alianzas existentes en el Senado, evaluaba las posibilidades de diferentes candidaturas, calculaba los recursos que necesitaría para la siguiente fase de su carrera. Todo esto lo hacía con la meticulosidad que caracterizaba todas sus empresas, sin dejar nada al azar. Cuando finalmente concluyó su mandato como edil, César había logrado algo que pocos políticos romanos conseguían: ser popular tanto entre el pueblo como respetado por una parte significativa de la aristocracia. Esta posición única le abría posibilidades que otros no tenían, pero también lo convertía en un blanco más visible para quienes veían en él una amenaza al orden establecido. El siguiente objetivo de César era alcanzar la pretura, una magistratura que lo situaría a las puertas del consulado, el cargo más alto de la República Romana. Sin embargo, el camino hacia la pretura no sería sencillo. La competencia era feroz, y César se enfrentaba a candidatos con fortunas más sólidas y conexiones familiares más influyentes. Pero él tenía algo que muchos de sus rivales carecían: una comprensión profunda de lo que realmente motivaba al pueblo romano. Durante los meses previos a las elecciones, César desplegó una campaña política de una sofisticación sin precedentes. No se limitó a los métodos tradicionales de hacer campaña, sino que innovó con técnicas que más tarde serían estudiadas y copiadas por generaciones de políticos. Organizó una red de intermediarios que llegaban a todos los barrios de Roma, desde las mansiones del Palatino hasta los apartamentos superpoblados de la suburra. Cada uno de estos intermediarios tenía instrucciones específicas sobre cómo presentar la candidatura de César a diferentes audiencias. A los comerciantes les hablaban de sus planes para mejorar la infraestructura comercial de Roma. A los veteranos les recordaban su respeto por los soldados demostrado durante su tiempo en Hispania. A las clases trabajadoras les prometían más obras públicas
que proporcionarían empleo. Era una campaña segmentada con una precisión que asombró incluso a sus adversarios políticos. Pero César sabía que para ganar necesitaba algo más que una buena organización de campaña. Necesitaba un golpe de efecto que capturara la imaginación popular y lo distinguiera definitivamente de sus competidores. La oportunidad llegó cuando decidió presentar acusaciones contra algunos de los antiguos gobernadores provinciales por corrupción y abuso de poder. Estos casos judiciales no solo le permitieron demostrar sus habilidades como orador ante los tribunales, sino que también lo posicionaron como un defensor de la justicia y un enemigo de la corrupción. Sus discursos de acusación fueron obras maestras de la retórica forense, combinando evidencias meticulosamente preparadas con apelaciones emocionales que conmovían tanto a los jueces como al público que abarrotaba los tribunales. Uno de estos casos, contra Cayo Dolabella, un antiguo gobernador de Macedonia, acusado de extorsión, se convirtió en el evento judicial del año. César presentó testimonios de docenas de testigos, documentos que probaban los abusos, y reconstruyó con detalle minucioso cómo Dolabella había saqueado sistemáticamente su provincia. Su discurso final duró más de 3 horas, pero mantuvo a la audiencia completamente cautivada desde el primer momento hasta el último. Aunque no logró la condena de Dolabella debido a la influencia política de este último, César había conseguido su verdadero objetivo. Su actuación en el juicio fue considerada brillante incluso por sus enemigos, y su reputación como orador se consolidó definitivamente. Marco Tulio Cicerón, que ya entonces era reconocido como el mejor orador de Roma, comentó en privado que César tenía el potencial de rivalizar con él en elocuencia. La campaña electoral se intensificó durante los últimos meses antes de los comicios. César aparecía diariamente en el foro, conversando con ciudadanos de todas las clases sociales, escuchando sus preocupaciones, recordando nombres y rostros con esa memoria prodigiosa que lo caracterizaba. Esta proximidad con el pueblo contrastaba notablemente con la actitud distante de muchos otros candidatos patricios. Sus adversarios trataron de utilizar contra él su pasado familiar, recordando su parentesco with Mario y sugiriendo que representaba un retorno a las convulsiones del pasado. Pero César respondió a estos ataques con habilidad, argumentando que, precisamente, su experiencia familiar le había enseñado la importancia de la estabilidad y la reconciliación. Transformó lo que podría haber sido una debilidad en una fortaleza política. La noche previa a las elecciones, César organizó una cena en su casa para sus colaboradores más cercanos. El ambiente era de confianza moderada, pero también de cierta tensión. Todos sabían que esta elección era crucial para el futuro político de César. Una derrota significaría no solo un revés personal, sino también enormes dificultades financieras, dado el dinero que había invertido en la campaña. César, sin embargo, se mostraba tranquilo y seguro de sí mismo. Durante la cena, habló con sus invitados sobre sus planes para la pretura, sobre las reformas que quería implementar, sobre su visión de cómo Roma podría evolucionar para enfrentar los desafíos del futuro. Sus palabras revelaban no solo ambición personal, sino también una comprensión profunda de los problemas estructurales que enfrentaba la República. Cuando llegó el día de las elecciones, Roma amaneció con ese ambiente especial que caracterizaba a los grandes eventos políticos. Desde muy temprano, los ciudadanos comenzaron a dirigirse
al campo de Marte, donde se realizarían las votaciones. César llegó acompañado por una multitud de partidarios, vestido con la toga cándida, esa toga blanca, especialmente blanqueada, que llevaban los candidatos. El proceso electoral romano era complejo y se desarrollaba durante varias horas. Los ciudadanos votaban por tribus y cada tribu tenía un voto colectivo. César y sus colaboradores habían trabajado intensamente para asegurar el apoyo de las tribus clave, especialmente aquellas donde tenían mayor influencia los veteranos y las clases trabajadoras urbanas. A medida que se desarrollaba la votación y se conocían los resultados parciales, se hacía evidente que César estaba obteniendo un apoyo significativo. Sus partidarios comenzaron a celebrar prematuramente, mientras que sus adversarios mostraban rostros cada vez más preocupados. Cuando finalmente se anunciaron los resultados oficiales, César había obtenido la pretura con una mayoría cómoda. La celebración de la victoria se extendió por toda Roma durante varios días. César había demostrado que su popularidad no era superficial, sino que reflejaba un apoyo genuino y profundo entre amplios sectores de la población romana. Su elección como pretor lo convertía automáticamente en uno de los políticos más importantes de Roma y lo situaba en la primera línea de la competencia por el consulado. Como pretor, César se enfrentó a responsabilidades judiciales importantes. Le correspondía presidir algunos de los tribunales más significativos de Roma, donde se juzgaban casos que afectaban a ciudadanos prominentes y que tenían implicaciones políticas importantes. Su actuación en estos casos sería observada meticulosamente, tanto por sus partidarios como por sus enemigos. César abordó sus funciones judiciales con la misma meticulosidad que había caracterizado toda su carrera. Estudió cuidadosamente la jurisprudencia romana, consultó con los juristas más respetados y estableció procedimientos que garantizaran tanto la eficiencia como la equidad de los procesos. Sus sentencias fueron generalmente consideradas justas, incluso por aquellos que habían sido condenados. Uno de los casos más significativos que tuvo que juzgar involucró a varios senadores acusados de corrupción electoral. Era una situación delicada, porque cualquier decisión que tomara tendría implicaciones políticas importantes. César manejó el caso con extraordinaria habilidad, aplicando la ley de manera estricta, pero evitando crear enemigos innecesarios. Su actuación reforzó su reputación de político principista, pero pragmático. Durante su pretura, César también comenzó a planificar cuidadosamente su siguiente paso, el gobierno de una provincia importante que le proporcionara tanto experiencia militar como recursos económicos. Sabía que para aspirar al consulado necesitaría demostrar sus capacidades como general y al mismo tiempo obtener los fondos necesarios para financiar una campaña consular competitiva. La provincia que más lo atraía era la Galia Cisalpina, una región rica y estratégicamente importante que incluía el Valle del Po y se extendía hasta los Alpes. Esta provincia ofrecía oportunidades tanto para el enriquecimiento personal como para ganar gloria militar, especialmente dada la inestabilidad de las tribus galas más allá de las fronteras romanas. Sus enemigos políticos, conscientes de las ambiciones de César, trataron de asignarle provincias menos atractivas. Propusieron enviarlo a gobernar regiones pacíficas donde no podría ganar gloria militar ni obtener botines significativos. Pero César había aprendido bien las lecciones de la política romana y tenía suficientes aliados
para frustrar estos intentos de sabotaje. La negociación sobre su destino provincial se extendió durante semanas. César desplegó toda su habilidad diplomática, ofreciendo favores futuros a algunos senadores, recordando deudas pasadas a otros, utilizando la presión popular cuando era necesario. Finalmente, logró obtener la asignación que deseaba, aunque tuvo que hacer concesiones importantes en otros aspectos. Los últimos meses de su pretura los dedicó a prepararse intensivamente para su gobierno provincial. Estudió la geografía de la Galia, la historia de las relaciones romano-galas, las características de las diferentes tribus. También comenzó a reclutar el personal que lo acompañaría, seleccionando cuidadosamente tanto a los oficiales militares como a los administradores civiles. Una de sus decisiones más importantes fue elegir a los legados que lo acompañarían en la campaña. César sabía que necesitaría subordinados competentes, pero también leales, hombres que pudieran ejecutar sus órdenes con eficiencia, pero que no representaran una amenaza para su autoridad. Entre los elegidos estaban algunos de los mejores oficiales jóvenes de su generación, hombres que más tarde se convertirían en generales, famosos por derecho propio. También, durante este periodo, César contrajo su segundo matrimonio, con Pompeya, nieta del gran Pompeyo. Este matrimonio tenía claras implicaciones políticas, ya que creaba vínculos familiares entre César y el hombre más poderoso de Roma en ese momento. Pero también había consideraciones personales. César, viudo desde la muerte de Cornelia, necesitaba una compañera que pudiera manejar las complejas demandas sociales de su posición política. La boda con Pompeya fue uno de los eventos sociales más importantes del año en Roma. Se celebró con gran pompa en la casa de César, con invitados que incluían a lo más granado de la sociedad romana. La ceremonia siguió todos los rituales tradicionales, pero también incorporó elementos que reflejaban el gusto refinado y la sofisticación cultural de César. Mientras se acercaba el momento de partir hacia la Galia, César reflexionaba sobre todo lo que había logrado hasta ese momento. Había pasado de ser un joven patricio sin fortuna a convertirse en uno de los políticos más influyentes de Roma. Había demostrado sus capacidades como administrador, orador y líder popular. Ahora se disponía a probar sus habilidades como general y conquistador. Las últimas semanas en Roma las dedicó a consolidar sus alianzas políticas y a asegurar su posición para el futuro. Sabía que la Galia le ofrecía oportunidades extraordinarias, pero también riesgos considerables. El éxito podría catapultarlo hacia el consulado y, eventualmente, hacia el poder supremo. Pero el fracaso podría significar no solo el fin de sus ambiciones políticas, sino también la ruina financiera y el exilio. Cuando finalmente llegó el momento de la partida, una multitud se reunió para despedirlo. César, montado en su caballo y rodeado por sus legados y oficiales, se dirigió hacia las puertas de Roma mientras la gente lo aclamaba. Era el comienzo de la aventura que lo convertiría en una leyenda, el inicio de las campañas que cambiarían para siempre tanto su destino personal como el de la civilización occidental. Mientras Roma se perdía en la distancia detrás de él, César miraba hacia adelante, hacia las montañas que se alzaban en el horizonte. Sabía que cuando regresara, si regresaba exitoso, sería un hombre completamente diferente. La Galia lo esperaba, con todos sus peligros y todas sus promesas. Y con esa determinación férrea que lo había llevado hasta ese momento,
César se dirigió hacia su cita con la historia.